Si tú estás pensando en viajar o en vivir aquí en Medellín, déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que te estaré diciendo absolutamente todas las ventajas y desventajas que debes saber antes de venir aquí. Y quédate hasta el final de este video porque te prometo que al finalizar este video tú vas a tener una idea clara sobre si venirte o no venirte a esta ciudad. Porque te contaré toda la verdad siendo completamente objetivo y te mostraré en sí la realidad de lo que es vivir aquí en la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a dar inicio a este video en uno de los lugares más turísticos del mundo y estamos hablando precisamente de El Poblado, más específicamente en lo que dice de atrás, en Provenza, que es uno de los lugares más famosos del mundo. Y aquí, además de que te voy a decir todas las ventajas y las desventajas que hay de vivir aquí en la ciudad de Medellín, también voy a aprovechar para mostrarte este hermoso lugar y para mostrarte por qué es uno de los lugares más turísticos del mundo. Así que acompáñame. En este preciso momento nos encontramos en toda la entrada de Provenza, en toda la entrada de la zona rosa. Es que precisamente vamos a dividir el video en ventajas y en desventajas que hay en la ciudad de Medellín. Entonces voy a comenzar primero señalándoles a ustedes todas las ventajas que tiene la ciudad de Medellín y después les voy a dar las desventajas que, pues, en mi experiencia viviendo acá, también investigando, porque no se trata solamente de mi experiencia, sino también investigando en muchas fuentes, las desventajas que tiene esta ciudad. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video porque te estaré contando absolutamente todo y te estaré mostrando este sector para que tú también lo puedas conocer. Porque la verdad me lo han pedido mucho, muchas personas me han dicho, Elder, muéstranos El Poblado, muéstranos la zona de Provenza, queremos conocerlo y bueno, aquí estoy yo para que ustedes también puedan conocer lo que es este maravilloso lugar. La primera ventaja que te voy a mencionar de la ciudad de Medellín es que aquí en Medellín hay mucho empleo. Esta ciudad ofrece una gran cantidad de empleo para las personas que quieran venir a mudarse a esta ciudad. Y es que aquí en Medellín vas a poder encontrar muchísimo empleo, no solamente trabajando en los restaurantes, en los bares, como estamos viendo a nuestras espaldas, porque hay muchísimos restaurantes, hoteles, bares, etcétera. No solamente, sino que también Medellín es una ciudad muy industrializada y una ciudad muy empresarial, en la cual genera millones y millones de empleos para las personas, los ciudadanos que hay aquí. Aquí en Medellín hay mucho empleo, pero ojo, no quiero que confundas que hay empleo con que todas las personas tengan trabajo, no. Porque es que en Colombia hay una problemática grandísima y es que más del 30% de las personas están desempleadas por las estadísticas que nosotros podemos buscar. Entonces, Medellín no es que esté aparte de esas estadísticas, no. Pero es que aquí en Medellín sí hay una mejor calidad de vida y hay una más facilidad para los empleos debido a que es una zona demasiado turística. Hay muchísimo trabajo en restaurantes, en bares, en discotecas, en hoteles y además de eso también en empresas grandes, más que empresas de telecomunicaciones como son los call centers bilingües, call centers en español y muchísimas más cosas que aquí vas a poder encontrar. Entonces una de las cosas más importantes que las personas buscan al momento de mudarse aquí a esta ciudad, a Medellín, es el empleo y es si se puede generar platica. Y yo te digo a través de este video que sí, porque es que aquí en Medellín el que no trabaja es porque no quiere, porque aquí lo que hay es empleo, tanto así que el alcalde constantemente está saliendo a las calles a mencionar y a especificar esto que les estoy diciendo ahorita mismo. El alcalde de Medellín es una persona que es bastante social y que le gusta mucho moverse por las calles, que le gusta mucho llegar a las personas. Entonces, esto es la primera cosa que debes de saber al respecto de esta ciudad. La segunda ventaja que te voy a mencionar en este video es que Medellín tiene una infraestructura moderna y es que esta ciudad es la ciudad de los edificios, es la ciudad de los rascacielos. Cabe aclarar de que los rascacielos no son rascacielos que son demasiado altos, no, porque es que recuerden que Medellín es un valle, entonces hay montañas y por eso no se pueden construir rascacielos demasiado grandes. Creo, si no estoy mal, la altura máxima aquí en Medellín de los edificios puede ser hasta de 30 pisos. Sin embargo, bueno, si me equivoco en esto, por favor, los ingenieros, los arquitectos aquí pueden corregirme,
porque estoy hablando según lo que creo que yo sé. Entonces Medellín es una ciudad que tiene muchísimos rascacielos, tiene muchísimos edificios y una ciudad bastante moderna. Tanto así que fue considerada, creo que fue en 2022, la ciudad más innovadora del mundo. Entonces, Medellín es una ciudad en la que hay muchísima infraestructura, es una ciudad moderna y donde hay muchísimos, pero muchísimos edificios. Así que en este momento vamos a ir un poco más hacia allá para ir hablando y para ir mostrándote un poco más lo que es Provenza, lo que es el sector del poblado. Como pueden darse cuenta, esto aquí siempre tiene gente. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser cualquier día de la semana, esto siempre va a estar lleno. Como pueden darse cuenta, la mayoría de personas que hay aquí son extranjeros, son personas que nos visitan de afuera, son personas, como pueden darse cuenta acá, son personas que no son del país, son extranjeros. Entonces, que apenas son las 12 del mediodía y ya los barcitos están sacando las mesas. Créanme que aquí la vibra es otra cosa. Cuando ustedes entran a este sitio, se teletransporta. Sinceramente, yo no sé si es que el cuerpo entra en un estado de relajación, en un estado de fiesta, pero esto aquí es otra cosa. Y es que precisamente, miren lo que les estoy diciendo, están sacando las mesitas, están sacando las cosas, ya hay personas trabajando desde las 12 del mediodía, porque esto aquí siempre pasa bien. Cabe aclarar que esto es Provenza de día, Dios. Esto es Provenza de día, o sea, esto en la noche se convierte en algo, así de día se ve tan lindo, tan chévere, esto en la noche es mucho más vibrante, esto en la noche es mucho más espectacular. Así que coméntame aquí abajo en los comentarios si quieres que haga un video de Provenza en la noche, de lo que es Provenza en la noche, las discotecas. Por ejemplo, aquí podemos ver una de las discotecas más famosas de aquí de Medellín y estamos hablando precisamente de Teatro Victoria. Esto en la noche se ilumina, todo esto se ilumina y esto es una completa locura. Esa discoteca es muy, muy, pero muy buena. Así que si tú quieres que algún día de esto yo venga aquí a Provenza en la noche y te muestre cómo es la vida aquí, cómo es la rumba acá, házmelo saber aquí en los comentarios para yo saber si vale la pena hacer o no ese video. La tercera ventaja de vivir en esta ciudad es referente al transporte público. Y es que hace exactamente 2 días la revista Condé Nast Traveler, que es una revista estadounidense de las más famosas, hizo un ranking en el cual Medellín quedó entre las 10 ciudades del mundo con un mejor transporte. Y es que aquí en Medellín el transporte es un lujo porque el metro de Medellín, como ya saben, está entre los 10 mejores del mundo y exactamente quedó en el puesto número 1. Entonces Medellín es una ciudad en la cual tú necesitas movilizarte, además de tener un carro o una moto, puedes movilizarte perfectamente en el transporte público, ya que es una ciudad extremadamente óptima para las personas que de pronto quieran venir en forma de turismo, que quieran conocer la ciudad y no tengan transporte. ¿Para qué? Para que no les toque alquilar de pronto un carro, para que no les toque rentar una moto y pues así puedan ahorrar mucha más plática. Entonces Medellín en ese aspecto, el aspecto del transporte público, es una ciudad que es ejemplo en toda Latinoamérica y ejemplo en todo el mundo. La cuarta ventaja de vivir aquí en la ciudad de Medellín es que es una ciudad extremadamente verde. Es una ciudad donde se preocupa mucho por la naturaleza. Así como hay edificios, así como hay rascacielos, así como hay construcciones, casas, hoteles muy grandes y todo eso, también hay muchos parques ecológicos como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Museo del Castillo, que son lugares muy naturales y que están llenos de verde. Y no solamente en esos parques, no, también dentro de la ciudad, porque tú dentro de la ciudad puedes ver que la alcaldía, la gobernación de aquí de Antioquia, invierte mucho a las zonas como los parques, las zonas naturales, a tener de pronto arbolitos, a tener siempre buena naturaleza alrededor. Y es que miren, o sea, esto es naturaleza por todos lados. Allá hay un arbolito, acá hay otro árbol que es gigante, mire, y mire cómo está el piso, lleno de maticas, lleno de fruticas de todos esos árboles. Entonces por eso les digo que aquí en Medellín se cuida mucho la naturaleza, es una ciudad muy verde y se puede ver reflejado hasta en esta zona que es una zona turística, que es la zona de Provenza. Miren todos los arbolitos que hay. Y esto es algo muy, muy lindo y es algo que hay que resaltar y hay que recalcar de aquí de la cultura paisa. Y es que miren, maticas por aquí, maticas por allá, todo muy limpio, a excepción de las fruticas del piso. Allá está la bolsa de basura, todo muy limpio. La quinta ventaja de la que tiene Medellín, de la que vamos a hablar, es la siguiente, y es el turismo. Y es que aquí en Medellín hay muchísimo turismo. El turismo es una de las fuentes principales de ingresos de aquí de la ciudad de Medellín y de Colombia en general. Entonces, el turismo es el que manda aquí en Medellín. Y el alcalde de Medellín, les tengo una noticia que va a ser brutal, que les va a volar la cabeza, y se las tengo que decir de frente,
porque es una noticia que es brutal, que la gente de aquí de Medellín estaba esperando, la gente de Antioquia estaba esperando. Y es que el alcalde hace aproximadamente una semana atrás dio un boom. Y es que Medellín va a tener playa en el 2027. Y sí, es que las personas aquí en Medellín decían, aquí lo único que hace falta playa y estamos listos. Aquí de Medellín a la playa son casi 8 o 9 horas de caminos, a veces un poco más. La más cercana creo que está como a 4 horas, pero no es la mejor playa. Para que los países, la cultura paisa pueda ir a la playa, le toca más o menos un viaje de 8, 9 o 10 horas. Entonces la playa le queda un poco retirado porque las playas están más que todo en el sector de la costa colombiana, que es de donde yo soy. Es algo que tienen que saber sí o sí, porque si a ti te gusta vivir en un lugar con un clima agradable y que además de eso una playa, en el 2027 eso se va a dar aquí en la ciudad de Medellín y es un boom que está sonando por todas partes y yo no quería hacer ningún video corto, ningún reels ni nada de eso precisamente porque quería decírselo en este video. Entonces vamos a seguir hablando, vamos a seguir mostrándole un poco de lo que es Provenza. Les decía que la quinta ventaja es que es una ciudad muy turística y como pueden ver es una ciudad turística por todo esto. Miren todos estos lugarcitos hermosos. Ustedes aquí pueden venir a tomarse una cervecita, ustedes pueden venir aquí a un restaurante a almorzar, tomarse una cervecita, verse los partidos. Y además de eso, miren, lo que hace famoso Medellín son las discotecas. Y miren esto que les voy a mostrar aquí, que es una de las discotecas más famosas que hay acá. Esa discoteca, no sé qué es lo que tiene que ver, pero tiene que ver algo con Karol G, la cantante, la reggaetonera. Y esa discoteca es muy famosa y es muy buena. Tanto así que tiene 3 pisos, como pueden darse cuenta, primero, segundo y tercero. En cada piso ponen un tipo de música totalmente diferente. Creo que es el primer piso una zona crossover, el segundo piso reggaetón y el tercer piso una zona también crossover, pero más de salsita, merengue, cositas así. Además de eso, allí al ladito está Vintage, que esto en la noche se ilumina. Ustedes vieran esto de noche, los colores resaltan muchísimo. Y aquí está Vintage, que Vintage es una de las discotecas más famosas que hay aquí en Medellín. Yo no he entrado aquí, pero me han dicho que la rumba aquí es extremadamente buena, que es muy buena, así que bueno, tienen que venir a conocer estas 2 discotecas. Para mostrarles una de las discotecas más famosas de Medellín, y es Perreo Negro, una discoteca que Bad Bunny le hizo una canción y que se volvió literalmente muy, pero muy famosa. Precisamente la canción de Bad Bunny, Perreo Negro. Entonces ya les mostré hacia allá, ya les mostré que hay una discoteca que se llama Teatro Victoria. Esa discoteca aquí en Medellín es extremadamente famosa y es muy buena. Pero además de discotecas también hay cosas para personas tranqui, para planes tranqui, como yo, que no me gustan las discotecas, sino un restaurantico, una buena vista. Para eso tienen estos que están aquí, que son rooftop. Son terrazas donde puedes venir a comer una buena comida, esto es un buen restaurante, un buen cóctel, cosas así. Además de eso, bueno, está rooftop, está Mamma Mía, y allá hay otro, pues al fondo. Esto está lleno de lugares, esto está lleno de zonas para que tú puedas venir por doquier, por todas partes. Entonces vamos a seguir un poco hacia allá para mostrarte lo que es la discoteca de Perreo Negro, mientras te voy comentando esta ventaja de vivir aquí en la ciudad de Medellín. Y es que bueno, antes de llegar a la discoteca que es hacia allá, quiero mostrarles algo y es de lo que les venía hablando a ustedes, la naturaleza aquí en Medellín. Y es que miren, en todo el centro de la zona rosa de Provenza encontramos el maravilloso lugar. Y es que miren, todo es verde aquí. Entonces es una combinación entre modernidad y entre naturaleza y les voy a mostrar. Miren esos arbolitos que hay ahí. Eso parece como, no sé de qué será, pero bueno. Les voy a mostrar para que ustedes más o menos puedan ver, o sea, lo hermoso que se ve todo esto. Y es que miren, aquí en todo el corazón de Provenza hay esto. Esto es como un canalcito rodeado de verde, como ustedes pueden ver, todo es verde. Aquí del otro lado también tenemos algo parecido, que es como que esa cascada, ese canalcito pasa por aquí, por aquí, por aquí y llega hasta allá. Entonces miren, esto es impresionante porque es que, o sea, ver la modernidad y la naturaleza juntas es algo muy bonito que ciudades como Nueva York han entendido con lo que es Central Park, que ciudades como Medellín han entendido. Y es que miren, todo aquí es muy verde, muy bonito. La sexta ventaja que les voy a mencionar a ustedes
es la calidad de vida. Y es que Medellín es considerada la ciudad con mejor calidad de vida de toda Colombia. Porque es que sí, aquí las cosas son un poco caras, sí, porque hay mucho turismo y además de eso las cosas están caras, los arriendos están caros, como se los he mencionado pues en otros videos, y muchas cosas que bueno, tienen razón, pero es que la calidad de vida aquí en Medellín es otra cosa. Como tú gastas, aquí ganas. Y ahora Medellín es una ciudad muy empresarial, es decir, que si tú eres una persona que tiene una mentalidad de empresario, eres una persona que te gusta tener tu negocio, tu empresa, y te vienes para Medellín, te va a ir súper, súper bien si sabes hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es que Medellín es una ciudad muy empresarial y así como tú ganas, así como tú gastas, también ganas. Entonces la calidad de vida aquí en Medellín es una calidad de vida óptima, tiene un buen clima, que esa es una de las ventajas que tienes que ver, pero ojo, porque es que hace unos días estaba viendo YouTube precisamente creadores de contenido que hablan precisamente de casi lo mismo que yo les estoy hablando, y es que hay mucha desinformación por ahí, y hay un creador de contenido que me reservo el nombre, porque bueno, no voy a decir eso, pero ese creador salía diciendo de que Medellín tiene un clima primaveral todo el año, y eso es algo que es falso. ¿Por qué? De pronto él lo hace para llegar a más personas, para que de pronto las personas se queden más a ver el video y todo eso, pero los están engañando. Entonces, ustedes tienen que también tener cuidado y saber a quién están viendo y a quién no, porque es que eso de que Medellín es un clima primaveral todo el año es falso, y eso ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos meses. Medellín ha cambiado muchísimo, precisamente por el daño ambiental que hay en el mundo. Entonces, ya el clima aquí en Medellín no es que todo el tiempo es primaveral, que todo el tiempo hace sol, no. Ahorita mismo puede estar el clima así, pero en 5 minutos está pegando tremendo aguacero. Entonces, por eso ustedes tienen que tener muchísimo cuidado a quién están viendo o qué tipo de información están recibiendo, porque es que ya Medellín no tiene un clima primaveral como hace algunos años. Algunos años ese clima primaveral sí existía, pero ya no. Miren que yo llegué aquí, había bastante sol, y en este momento la temperatura como que empezó a disminuir. Y si yo les muestro el cielo, que les voy a mostrar, se van a dar cuenta de que el clima está cambiando. Entonces, no es para nada extraño que en 5 minutos esté lloviendo. Entonces, el clima de Medellín ya no se presta para hacer un clima primaveral y un clima de sol de todo el año. Como les mencioné, puede haber muchísima lluvia y lluvias torrencialmente fuertes. Entonces, también una de las cosas que vi de ese creador de contenido en un video que subió recientemente, era como que él estaba diciendo cuánto cuesta vivir aquí en Medellín. Y una de las cosas que vi fue que se metió por un sector de Aranjuez, y en Aranjuez, que es un sector que queda al norte de Medellín, es decir, aquí ahorita mismo estamos en el Poblado, que el Poblado es la parte del sur de Medellín, que pega con Envigado, con Sabaneta, con Itagüí. Bueno, esa persona estaba buscando un inmueble, un apartamento en Aranjuez, que Aranjuez queda al otro extremo, casi lo que es centro y sur y norte de Medellín. Y es una zona que no es tan turística, se puede vivir bien, sí, pero no es una zona que es tan turística y no es una zona que es tan cara. Y estaba mostrando con una inmobiliaria, que no me reservo el nombre también de la inmobiliaria, estaba mostrando de que un apartamento en Aranjuez costaba 240 millones de pesos. Eso es una locura. O sea, un apartamento en Aranjuez, 240 millones de pesos, es una locura. Obviamente, si te metes con una inmobiliaria, te van a querer sacar hasta los ojos, obviamente. Entonces, por eso es importante que tú puedas informarte bien, y por eso te hice una guía definitiva. Aquí te la voy a estar mostrando, y te hice la guía definitiva en este canal para que tú puedas saber cuánto cuesta vivir aquí en Medellín. Y lo mejor fue que yo fui a todos esos sectores y te mostré el presupuesto, cuánto cuesta vivir en cada sector. Así que un apartamento de 240 millones de pesos en Aranjuez es una locura. O sea, eso es una locura, no me cabe en la cabeza, sinceramente, porque con esos 240 millones de pesos, tú, averiguando bien por ti solo, sin inmobiliarias, puedes conseguir un apartamento en Envigado, que es una de las mejores zonas. Pues bueno, para mí es la mejor zona para mí es la mejor zona, el mejor vividero de aquí de todo Medellín. Entonces, eso me parece una locura. 240 millones de pesos para comprar un apartamento de 3 habitaciones en el norte de Medellín, sinceramente, es una información errada. Hay una inmobiliaria de por medio, sí, pero obviamente esas inmobiliarias van a querer sacarte la mayor cantidad de plata posible. Entonces, por eso es bueno que tú me sigas y te suscribas a este canal. No se te olvide suscribirte, dejar tu comentario, dejar un like, que sinceramente no te cuesta absolutamente nada. Y además, suscribirse es totalmente gratis. Entonces, por eso es bueno suscribirse, y por eso es bueno tener personas que te digan las cosas
reales, que te digan las cosas como son. Porque es que sinceramente tú con este video te puedes estar ahorrando muchísima, pero muchísima plata, solamente con esto que te estoy diciendo a ti. Sabiendo de que un apartamento en Aranjuez, otro creador de contenido te lo está vendiendo en 240 millones de pesos, mientras que yo te estoy diciendo que con esos 240 millones de pesos tú puedes conseguir un apartamento súper bueno aquí cerca del poblado a 10, 15 minutos. También donde yo vivo en el sector de Rodeo Alto, con esos 240 millones de pesos tú puedes conseguir un apartamento brutal con una de las mejores vistas, que de hecho la vista donde inicié este video fue la vista que yo tengo en mi edificio, en el apartamento donde yo vivo. Entonces, no te dejes engañar. Siempre que alguien diga algo, así sea yo mismo, primero averigua, indaga para ver si te está diciendo la verdad. Entonces, no siendo más, detrás de mí está precisamente la discoteca Perreo Negro, la cual te voy a mostrar por afuera porque obviamente no está abierta y no se puede entrar. Entonces, ya te lo voy a mostrar. Es que bueno, para que tú ubiques, nosotros veníamos de allá, donde vienen saliendo esas personas, de allá veníamos nosotros, que para allá en la entrada de Provenza. Entonces tú vienes desde allá, pasas ese puentecito y llegas a esta otra parte de la zona rosa de Provenza, que precisamente hay más lugares por aquí chéveres donde puedes tomar, donde puedes tomarte un coctelito, donde puedes un buen restaurante y todo eso. También aquí puedes conseguir obviamente comida mexicana. No sé qué tal será, no sé. Yo estoy recomendando comida en mis videos, en mi canal de Instagram y TikTok, que te la estaré dejando aquí, para que vayas a ver comida buena y barata, eso sí, buena y barata. Entonces, te voy a mostrar la discoteca Perreo Negro, y la discoteca Perreo Negro es esta. ¿Ves esa rejita que está aquí? Bueno, esa rejita se abre y allá abajito está la discoteca Perreo Negro. Ahí hay unas letricas, no sé si alcanzas a ver, pero dice Perreo Negro. Bueno, esa discoteca es una locura, es una de las discotecas más famosas del mundo. Por fuera no es tan bonita, porque bueno, están las rejillas esas, me imagino que pues, por seguridad, no sé. Pero abajo está precisamente la discoteca. Y tú entrando a esa discoteca una noche, vas a saber lo que es la verdadera rumba de aquí de Medellín. Es la discoteca más famosa de Medellín, o una de las más famosas. Y bueno, ya la conoces, ya sabes dónde es. Viniendo de Provenza, la entrada de Provenza, desde allá, vienes caminando hasta por aquí, y entras aquí. Entonces, aquí está la discoteca Perreo Negro. No se ve casi, no tiene mucha publicidad porque no lo necesita, porque en realidad todo el mundo la conoce. Pero bueno, tú que eres turista o que eres extranjero o que no eres de aquí de Medellín, que eres de otra parte de Colombia, ya sabes, aquí te la vuelta. Entonces vamos a seguir recorriendo. Aquí también está de Dirty Rabbit. Hay muchos clubs, muchas discotecas, muchos clubes sociales, muchos restaurantes bar y cositas así. Bueno, en este momento yo voy caminando porque voy a dirigirme a una de las calles más famosas del mundo, y te estoy hablando precisamente de la calle 10 de aquí del poblado. Y es que vamos a pasar a las desventajas de lo que es vivir aquí en Medellín, y te voy a llevar a esa calle porque precisamente en esa calle voy a mostrar en sí la problemática que hay y la desventaja que hay. Pero antes de eso, si tú estás pensando en venir a vivir, a mudarte aquí a Colombia o precisamente a la ciudad de Medellín, tú tienes que saber una problemática que hay en Colombia en este momento, y es un tema bastante fuerte que está pasando, porque es que estas últimas 2 semanas han sido unas semanas de locura aquí en Colombia. Primero que todo, porque el expresidente Álvaro Uribe estaba siendo procesado y acusado pues, por unos cargos, y el expresidente Álvaro Uribe es una de las personas más poderosas y más famosas de Colombia. El expresidente Álvaro Uribe estaba siendo procesado por unos cargos que le estaban imputando, y hace unos días, exactamente 3-4 días atrás, salió en libertad, porque lo habían declarado culpable, lo habían condenado como culpable, pero hace 3-4 días salió en libertad. Entonces, eso fue un boom, eso fue algo que a la gente aquí lo revolucionó mucho. Además de eso,
Lo que les conté anteriormente de que Medellín va a tener playa, que fue una noticia que salió literalmente hace 3 días. Eso también revolucionó mucho lo que es Medellín. Y otras cosas muy importantes que están pasando en Colombia, que estas últimas semanas ha habido muchos atentados. Es decir, creo que fue en Cali, en la ciudad de Cali, pusieron, creo que fueron 2 carrobombas que hubieron como 5 muertos y 80 heridos hasta lo que yo sabía. Entonces, son datos que tengo que darte, son cosas que nadie te cuenta, que yo quiero contarte porque quiero que tú tengas presente eso. Aquí en Medellín ahorita mismo no ha pasado nada de eso, pero quiero que tú sepas de que esto está pasando en Colombia. Y además de lo que está pasando en Colombia, también lo que está pasando a nivel internacional. Y es que precisamente el conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Y es que Donald Trump en este momento está invadiendo lo que es las aguas de Venezuela con buques de guerra, porque está tratando de desintegrar el cartel de los soles, que el cartel de los soles es un cartel, según lo que tengo entendido, de droga, que lleva gran cantidad de droga a los Estados Unidos. El presidente Maduro y Diosdado Cabello están involucrados en eso. Entonces, son cosas que tengo que contarte porque recuerda que Venezuela es un país que está literalmente al lado de nosotros. Entonces, lo que pase allá a nosotros nos va a afectar de una u otra manera. Entonces, quiero que tengas eso presente porque te estoy mostrando en sí lo que es la realidad de Colombia, lo que está pasando en este momento. De que no todo es color de rosa como te lo pintan, de que el terrorismo está aumentando un poco. Entonces, yo trato de ser lo más sincero posible porque es que esto no te lo cuenta ningún creador de contenido, no te lo cuenta nadie, porque a las personas lo que les interesa es que tú les des like a su publicación, que tú te suscribas, pero no te muestran en sí la realidad de lo que está pasando en Colombia en este momento. Una de las calles más famosas del mundo y es la calle 10, la calle del Poblado, que es esta calle que sube desde aquí, pasa por Provenza y sigue y eso va allá derecho. Ahora, yo sé que te estarás preguntando, Elder, ¿por qué no trajiste a esta calle? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la primera desventaja que tiene Medellín, bueno, para mí es una desventaja, no sé si para ti no sea, déjame en los comentarios aquí cuando escuches esto, y es la prostitución. Y es que la prostitución en Medellín es un tema bastante complejo y que créanme que las autoridades de aquí están tratando de regular eso. ¿Y por qué te traje a esta calle? Porque esta calle es una de las calles más famosas del mundo precisamente porque es uno de los prostíbulos más grandes del mundo a cielo abierto. Y sí, es que sí, ahorita sí porque estamos de día, pero si estuviéramos de noche aquí, tú verías muchísimas mujeres aquí y allá paradas esperando solamente a un extranjero para llevárselo. Entonces, ¿para llevárselo en qué sentido? Pues para llevárselo a la cama, para que la persona le pague por sus servicios sexuales. Sí, sí. Y es que si tú vienes aquí tienes que tener mucho cuidado porque es que hay pues, personas que se dedican a la prostitución solamente, sí. Pero muchas de esas personas que de pronto se paran aquí, porque no solamente de este lado, sino también de aquel lado, toda esta calle está llena, hasta allá abajo, toda esta calle está llena. Esas personas también pueden echarte coplamina, pueden robarte o pueden matarte, literal en el peor de los casos. Es un tema que es bastante sensible y que es una problemática que tiene Colombia, que tiene Medellín, y es la prostitución. Y no es solamente la prostitución y ya, solamente de que las mujeres de pronto vengan aquí a vender su cuerpo o lo que sea, no. Sino que eso tiene un trasfondo más grande y tiene un alcance más grande y es la prostitución a menores de edad. Y es que créanme que eso es un problema bastante grande que está siendo regulado estrictamente por el gobierno o por las entidades de aquí de Medellín. Porque es que aquí se ha visto involucrado a muchísimos extranjeros o en casos de que se acuestan con menores de edad, aún sin ellos ni siquiera saberlo, porque ni siquiera lo hacen con intención muchas veces. Pero quiero que tengan muy en cuenta eso, porque es un tema bastante delicado. Así que bueno, a mí me interesaría saber si esto para ti es una desventaja o no, porque para mí no es. Esto para mí es una desventaja, pero yo no sé si para ti esto es una desventaja o no es una desventaja, porque bueno, de pronto tú quieras venir pues aquí a Medellín precisamente por la fama que tiene de sus mujeres hermosas y todo eso. Entonces de pronto tú lo veas como una ventaja de venir acá a conseguir una mujer hermosa, pasarla bien y todo eso. Entonces quiero que me comentes aquí en los comentarios y me digas si esto para ti es una ventaja o una desventaja. Házmelo saber aquí en los comentarios porque bueno, sinceramente es un tema bastante chévere y también me gustaría saber tu opinión. Pero lo que sí te digo es que si vienes aquí y quieres pasar el rato con alguna de las mujeres que hay, pues aquí en la 10, en alguna de las mujeres que hay por este sector, y además de que puedes estar arriesgando tu patrimonio, puedes que te roben, que te chequen por la mina o lo que sea, también puedes estar arriesgándote la muerte. Sinceramente, no estoy exagerando, entonces bueno, ahí se las dejo. La segunda desventaja que tú puedes encontrar aquí en la ciudad de Medellín es la drogadicción. Y sí,
Es que aquí en Medellín las drogas obviamente no son lícitas, no son legales, pero aquí en Medellín la drogadicción es muy frecuente en los jóvenes, en las personas, y no solamente en los jóvenes, sino también en las personas mayores. Aquí hay muchísimas personas, no voy a decir porcentaje porque no sé, pero sí sé que aquí la cantidad de personas que consumen drogas, que consumen sustancias alucinógenas, son muchísimas. Entonces, yo también quiero hacer énfasis porque eso es una de las problemáticas más grandes que tiene Medellín y es la droga. Entonces, aquí en Medellín, pues obviamente por todo el conflicto armado que hubo anteriormente en los 90, en los 2000, obviamente son cosas que quedaron incrustadas en la mente de las personas, en el chip de las personas. No estoy diciendo que todos sean drogadictos, ojo con esto. Quiero aclarando porque hay muchas personas que se toman las cosas muy personales y hay muchas personas que de pronto malinterpretan lo que estoy diciendo. No quiere decir que todas las personas que sean drogadictas, no. Obviamente hay muchísimas personas que son personas sanas y todo eso, pero hay una gran cantidad de personas que consumen sustancias alucinógenas. Y no les estoy hablando de los extranjeros, porque los extranjeros es algo aparte, les estoy hablando de personas, de ciudadanos que viven aquí, de los países. Entonces, eso es una desventaja, no sé si para ti, pero la drogadicción para mí es una desventaja. Entonces, esa desventaja nos va a llevar a la próxima desventaja, que es precisamente la indigencia. Y es que aquí en Medellín hay una gran cantidad de personas en la calle y eso es un problema de que precisamente la alcaldía de Medellín, la gobernación de Medellín tienen que solucionar. ¿Por qué? Hay más indigentes cada vez hay muchísimas más personas en la calle y es que precisamente esos indigentes llegan a la calle precisamente por lo que les dije anteriormente, por las drogas. Entonces la tercera desventaja sería la cantidad de indigentes, de personas que hay en la calle. Tanto así que en el sector del poblado, en este momento, son aproximadamente las 2:30, 1 de la tarde, y ustedes pueden ver que hay indigentes en la calle. Pero esto en la noche, en esta callecita, hay muchas más personas que son indigentes, que se ponen ahí para que tú de pronto les des algún dinero, alguna platica para comer. Entonces, la indigencia está llegando a uno de los extremos más grandes aquí en Medellín. Y tanto así que ya he visto personas que se han quejado en TikTok, en Instagram. Buenas, soy Viviana López Sora, hermana de Laura López Sora, la motociclista que murió últimamente en las vías de Medellín. Este fin de semana falleció la motociclista Laura Paola Lora tras ser atacada, al parecer, por habitantes en condición de calle. El gremio de moteros encendió las alertas por los frecuentes ataques de esta población y solicitó con urgencia la intervención de las autoridades para garantizar seguridad en las vías. Visto que muchas personas se están quejando debido a los ataques de estas personas indigentes. Entonces, es un tema bastante controversial y es un tema, la alcaldía de Medellín está tomándose mucho a pecho este tema porque es que la inseguridad con estas personas pues obviamente aumenta un poco más. Esta desventaja que ya se las voy a contar. En este momento nos encontramos en uno de los lugares más icónicos del sector del poblado. Y les estoy hablando precisamente allá hasta la calle 10, de donde veníamos, nosotros entramos hacia acá y nos traje directamente a este lugar. Y es que este lugar es el parque más famoso que tiene el poblado y es el Parque Lleras, que es una de las zonas rosas que está precisamente al lado de Provincia, que Provincia es hacia aquel lado de allá. Entonces, este parque que ustedes pueden ver aquí, este es el Parque Lleras. Este es uno de los parques más famosos del mundo y uno de los parques más famosos obviamente de la ciudad de Medellín. Ahora, ¿por qué los traje aquí? Porque precisamente en este parque voy a complementar lo que les estaba diciendo respecto de la prostitución. Entonces, ustedes este parque ahora lo ven así desocupado, bonito, sin tanta gente. Bueno, sin tanta gente no, porque siempre hay gente en la calle. Miren la cantidad de personas que hay por ahí. Pero este parque en las noches es así. Una cantidad de personas, una cantidad de gente. Y es que los traje aquí precisamente para mostrarles porque aquí la mayor cantidad de personas que se encuentran en la noche en este parque son personas pues, que se dedican al tema que les comenté, a la prostitución. Entonces, mientras tú entras, desde allá vienes entrando hacia acá, aquí lo que vas a poder encontrar es una cantidad de personas, de mujeres paradas por aquí, por esta acera, por aquí, por esta acera, por aquí. Una cantidad de mujeres hermosas, obviamente eso no lo puedo negar, mujeres muy lindas, hermosas, esperando más personas para ser su dama de compañía. Entonces, este parque es muy famoso por eso. Aquí te doy el dato, ya tú verás si te sirve, si no te sirve, si vienes, si no vienes. Entonces, la verdad, pues yo cumplo con dar la información para que tú tengas conocimiento y sepas dónde conseguir pues, a esas personas. Ya tú sabrás si lo haces o no lo haces. Yo por mi parte no lo hago porque, bueno, en mis valores está no hacer eso, pero ya tú sabrás si lo haces.
Sin embargo, aquí también, o sea, también hay muchas discotecas. Hay muchos lugares, restaurantes, como puedes darte cuenta. Allá también puedes conseguir comida, puedes conseguir licor. Hay hasta una barbería aquí para quien necesite mutilarse. Bueno, aquí les dejo el dato. Hay muchísimas cosas que puedes encontrar acá. Además de todo eso, Medellín es una ciudad llena de arte y como puedes darte cuenta, hay arte por todas partes. Grafitis, murales. Aquí también si necesitas una pintura, puedes llevarte la pintura. O sea, en sí hay lugares hasta de información turística, que es este que está aquí. Cualquier cosa, pues ya sabes, necesitas alguna información turística. Aquí está esto, te pueden dar información. Tienes que tener cuidado con las estafas, con los robos. Entonces, bueno, para tatuarse hay discotecas. En estas discotecas normalmente, en esas discotecas cuando tú pasas, esas discotecas que están cerradas en la esquina, está llena de mujeres así. Llenas de mujeres que están vestidas pues, de una forma sensual y que de una u otra forma te llaman para que tú vayas a esas discotecas. Literalmente te jalan. Con esto no estoy exagerando, no quiero que pienses que estoy exagerando porque literalmente tú vas caminando y vienen y te jalan de la mano para que entres a las discotecas. Entonces, si tú quieres entrar a esas discotecas a pasarlo bien con alguna de esas muchachas, bien. Pero si no quieres, con carácter y di que no, y ya. Te van a dejar quietos. Entonces, esta es la zona que quería mostrarles. Entonces vamos a seguir con el video. Y porque es que en este momento, como ustedes saben, en este video no solamente somos amantes de los viajes y del estilo de vida, no. También somos amantes de la comida. Y créanme que les encontré un lugar que es súper económico, donde ustedes pueden ir a comer un buen almuerzo ejecutivo, muy delicioso y muy barato, con las 3B. Bueno, bonito y barato. Así que si tú eres extranjero, cuando vengas a Colombia, tienes que decir, quiero algo con las 3B. Las 3B que son, bueno, bonito y barato. Así es un lugar en el que yo voy a llevar en este preciso momento, ya que vamos a salir un poco del poblado y nos vamos a dirigir a un lugar en el cual está cerca de aquí, ustedes se van a dar cuenta, y vamos a almorzar porque son aproximadamente a 1:30 de la tarde y ya me dio un poquito de hambre. Entonces les voy a llevar a un restaurante donde hay una comida deliciosa y súper buena, y lo mejor, ¿saben qué es lo mejor? Que cuestan 10.000 pesos el almuerzo. Es una completa locura porque estoy aquí en Medellín, en el sector sur, que es en el que estamos, al lado del poblado, no vas a conseguir un almuerzo por 10.000 pesos jamás. Solamente en el lugar donde yo te voy a llevar, y es un almuerzo que vale 10.000 pesos, eso equivale aproximadamente a $2.20. Entonces, vamos hacia allá y les voy a mostrar. Algo que quiero que tengas presente en este video, que quiero contarte, que es algo más personal mío, es que bueno, en este momento yo tengo un poco de gripa. Estos cambios de clima aquí en Medellín me han afectado bastante. A veces salgo sin paraguas, sin sombrilla, y obviamente eso pues a uno cuando está en la calle lo coge el agua y obviamente uno se enferma. Entonces en este momento, de pronto si me escuchan un poco la voz ronca o un poco disfónico, es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque estoy un poco enfermo, pero aún así, bueno, dije, bueno, tengo que grabar, tengo compromiso de grabar con mi audiencia, y bueno, estoy haciendo un esfuerzo bastante grande, pero bueno, aquí estoy para todos ustedes, estoy grabando, cumpliéndoles con su video, entonces quiero que tengan eso presente. Otra cosa que les quiero mostrar es lo que les dije precisamente acerca del clima de Medellín, y es lo siguiente, miren que hace un momento nosotros estábamos en un clima bastante soleado, y el clima en un momento cambió de repente y hasta que pegó un aguacero. O sea, no es mentira lo que les digo. Miren eso. Miren cómo se mueven los arbolitos. Miren las nubes hacia allá. Cómo se ven las nubes. Lo que yo les digo, sinceramente, no son mentiras. El clima en Medellín está cambiando, sí. Ya no es ese clima primaveral que de antes, no, porque ahorita el clima está bastante loco. En los últimos meses, el clima de Medellín ha cambiado muchísimo. Y bueno, ustedes se están dando cuenta en este video de que hace media hora atrás estaba haciendo bastante sol y ahorita mismo ya está que literalmente veo un aguacero. Entonces son cositas y tengo que mostrárselos para que ustedes también puedan tener una credibilidad en lo que yo les digo. Bueno, como pueden darse cuenta, en este momento estoy en una zona del poblado que precisamente no es la 10. Estamos en una avenida que es sobre la 10.
La 10 es hacia allá. Y estamos precisamente en este lugar que estamos aquí, que es donde estoy ahora. Entonces, ¿por qué lo traigo aquí? Porque les voy a mostrar, si ustedes vienen aquí al poblado y tienen carro, tienen vehículo, aquí pueden parquear fácilmente. Ahora, yo dejé el carrito mío aquí. Ese es el carro mío que está acá, este que te enseñé. Como ustedes pueden ver, aquí hay una hilera de carros en los que ustedes fácilmente pueden estacionar. Ahora, esta celdita que está aquí es donde ustedes pueden meter el carro y eso va directamente con, eso funciona directamente con la alcaldía. La alcaldía tiene pues sus personas que son encargadas de los parqueaderos de estos carros, como la muchacha que está allá parada. Es un dato bastante importante que les doy porque si ustedes dejan el carro mal estacionado, aquí el tránsito no te perdona una. Policía de tránsito automáticamente va a multarte. Entonces por eso es súper importante de que cuando vengas aquí al poblado sepas dónde parquear. Y lo puedes dejar exactamente en la celita. Este es el carro mío. Como ustedes pueden ver, mi bebecito. Pero tienen que saberlo. Ahora, si esto está lleno, aquí vas a encontrar normalmente parqueaderos. Es un parqueadero público, obviamente el parqueadero ahí cuesta y tiene un valor aproximado de 5,000 pesos, 6,000 pesos, que son aproximadamente $1.50 aproximadamente, la hora, por hora. Entonces, para que ustedes sepan, este me costó 4,600 pesos, es un poco más económico, pero igual es costoso. Son 4,600 pesos, eso equivale aproximadamente a un poquitito más de $1, pero bueno, ahí se las dejo. Me encuentro dentro del vehículo. En total aquí duré 2 horas grabando, aquí en el poblado. Entonces me tocó pagar 4,600 por hora para dirigirme al lugar que les voy a mostrar de la comida y después de eso les estaré contando un poco más sobre las desventajas que hay aquí en Medellín. Y créeme que al finalizar este video, yo te prometí de que al finalizar este video tú ibas a tener claro si te ibas a mudar o no te ibas a mudar. Y es que precisamente por eso estoy tocando los temas más importantes y las ventajas más importantes y las desventajas más importantes para que tú tengas una idea y para que tú tengas claro en sí lo que es vivir aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, en este momento voy a ponerme el cinturón y vamos a ir a almorzar, que ya tengo muchísima hambre y les voy a mostrar a ustedes los almuerzos de 10,000 pesos, que literalmente, no les estoy mintiendo, literalmente están a 7 minutos de aquí donde nos encontramos del corazón de uno de los corazones de Medellín, que es el Poblado, que es exactamente la 10 del Poblado, que es la calle que les mostré. Entonces está a unos escasos 7 minutos de aquí en vehículo. Acabo de llegar precisamente al lugar que les estaba diciendo. Y es que en este lugar vamos a poder encontrar almuerzos ejecutivos desde 10,000 pesos. Es una locura. Créanme que estos lugares así son poquitas las personas que lo conocen, poquitas las personas que lo recomiendan. Así que por favor, puedes suscribirte a este canal, puedes darle like a este video, compartirlo y sobre todo dejar un comentario. O sea, esas cositas me ayudan a llegar a muchas más personas y a llegar a los 1,000 suscriptores que necesitamos para poder monetizar el canal y poder así llegar a muchas más personas y que YouTube me siga recomendando para mejorar siempre el contenido. Entonces, en este momento me voy a bajar y les voy a mostrar el lugar y les voy a estar mostrando absolutamente todo lo que venden ahí por 10,000 pesos, que equivale a un poquito más de $2. Así que vamos. En este momento estoy aquí en el restaurante y les voy a mostrar todo lo que voy a comer por 10,000 pesos. Les voy a mostrar el plato, así que miren. Como pueden ver aquí, su respectiva sopita de hueso. Estas sopas son brutales, miren cómo se ven. Miren la espesura de estas sopas. Miren. Esto es una cosa de locos. Miren el almuerzo de 10,000 pesos. Todo esto por 10,000 pesos. Su respectivo vaso de jugo. Y lo que me gusta de este restaurante es que aquí dan ñapa. La ñapa es que te permite tomar el jugo y te dan otro jugo. Igual a esto. Entonces, miren todo lo que dan. Así que bueno, yo tengo muchísima hambre. Buen provecho para todos desde acá. Así que voy a comer y ahorita les estoy mostrando dónde queda este lugar. Yo quiero que ustedes miren esto que les voy a mostrar, esto que voy a hacer. Miren esto para que ustedes vean por qué me gusta venir aquí. Ya verán. Amiguita, amiga, haz un favorcito. Me regalas un poquito más de jugo. Claro que sí. Te agradezco mucho. Sí, claro. Eso que acabo de hacer, eso es lo que a mí me enamora de un restaurante. Y es que tú puedas pedir
la ñapa sin ningún problema y que te la dé, porque miren, ahí viene mi ñapita, ya se la voy a mostrar. Muchísimas gracias, madre. No les estoy mintiendo y miren, un vasito más de buen juguito de tomate, así que ahí se las dejo. Acabo de terminar de almorzar y estoy sinceramente quedé perfecto, quedé lleno, quedé muy bien comido, la verdad me siento genial, súper bien, y les voy a mostrar el lugar donde vine a comer porque es que sinceramente ese lugar se merece mucho la pena el lugar, y es precisamente este el lugar que les estoy hablando. Y es que miren aquí, ustedes aquí pueden ver almuerzos, aquí dice menú del día a solo 10,000 pesos, o sea, es una locura, un almuerzo de 10,000 pesos como que les mostré, y aquí les voy a estar dejando la dirección. Calle 6 Sur, número 50, E 86, Cristo Rey, Guayabal. Este es el lugarcito, es un lugar muy chévere, muy bonito, hace sombra, no hace sol, el lugar es tranquilo, y créanme que vale mucho la pena venir aquí a almorzar porque la verdad la comida es súper deliciosa. Ya ustedes se dieron cuenta los platos que venden ahí, yo se los mostré, y además de que venden los platos, lo que a mí me gusta es la ñapa, o sea que uno pueda pedir un poquito más de jugo y le den un poquito más de jugo, entonces sinceramente súper recomendado, ahí les dejé la dirección, yo los busqué por Didi, por Rappi, no aparecen, entonces les aconsejo que si quieren venir, vengan directamente acá porque ese teléfono que aparece ahí no sirve, solamente atienden aquí, dijeron que están en Didi Food, pero bueno, yo no los encontré, así que si los encuentran, bueno, así que acompáñenme. Bueno, en este momento nos encontramos en el sector de Rodeo Alto, que es el sector, como ustedes ya saben, porque ya se lo he dicho varias veces, es el sector donde yo vivo. Pero bueno, este sector estamos a 5 minutos de donde estamos precisamente almorzando. Y bueno, quiero que te quedes conmigo hasta el final del video por dos cosas. Y es que te las voy a decir. La primera es porque las dos cosas que te voy a mencionar ahorita son demasiado importantes y tienes que saber esas desventajas de lo que es vivir aquí en Medellín. Entonces, esas dos cosas que te voy a mencionar ahorita van a ser sumamente importantes y tú tienes que saber eso. O sea, tienes que sí o sí saber eso si quieres venir a vivir acá. Y lo segundo es que, bueno, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero atrás de mí, ven esa piedra que está ahí. Bueno, al final de este video voy a subirme a esa piedra que ustedes ven ahí y voy a darles una de las mejores vistas que van a ver. ¿Por qué? Yo el primer video que subí a este canal de YouTube hice eso. Y fue que me subí precisamente a esta piedra que ustedes están viendo acá, miren. Miren eso ahí. O sea, eso alrededor no hay absolutamente nada. Eso es, sinceramente, un abismo abajo. Se los voy a mostrar por este lado para que ustedes puedan ver. Miren, abajo no hay absolutamente nada. Y ahí me voy a subir yo para tomarles a ustedes una excelente vista, que les doy una pequeña muestrica. Pero si se quedan hasta el final del video, voy a subirme ahí para darles una de las mejores vistas que tiene esta ciudad. Entonces, quédense conmigo. La siguiente desventaja que les voy a hablar es de la gentrificación que hay en Medellín. Y es que cuando hablo de gentrificación, yo a ustedes les hice un video en este canal de YouTube explicándoles qué es en sí la gentrificación. Ahora, se lo resumo por encimita. La gentrificación en sí es el aumento del costo de vida, el aumento de los arriendos, el aumento del costo de comprar un apartamento, de alquilar una habitación, de alquilar un apartamento en general aquí en la ciudad. Barrios como Laureles y en el Poblado, los arriendos subieron desde un 50 hasta un 80%, casi un 100% el valor de los arriendos y el valor de los inmuebles. Entonces, eso pues, por eso lo pongo como una desventaja, porque sinceramente es algo que está afectando el bolsillo de los colombianos y que está afectando el bolsillo de las personas que viven aquí. Entonces tienen que tener muy en cuenta eso, de que hay gentrificación aquí en la ciudad de Medellín. Y la última desventaja que les voy a mencionar a todos ustedes es la inseguridad por zonas. Y aclaro esto precisamente por eso digo por zonas, porque es que todo Medellín no es peligroso, simplemente por zonas. Y es que si tú tienes pensado venirte a vivir aquí para Medellín, lo primero que uno busca como persona, como ciudadano, es la seguridad, es estar tranquilo, estar en paz. Y es que aquí en Medellín hay barrios muy peligrosos donde no puedes meterte así porque sí. Entonces, antes de venir a vivir para acá, tienes que saber de que Medellín es una ciudad segura. Sí, es muy segura, hay muchos policías en la calle, muchas cosas, todo eso. Pero también tienes que saber de que Medellín es una ciudad en la cual
tiene zonas muy peligrosas y es que tú puedes meterte a esas zonas así porque sí, sin permiso, no. Hay zonas donde tú tienes que pedir permiso para ingresar porque si no tu vida puede estar en peligro. Y esto lo he recalcado mucho, a lo largo de mis videos, porque es que hay zonas peligrosas como Popular Alto, Manrique Alto, Santo Domingo, San Javier Parte Alta también. Son zonas que son peligrosas y hay sectores de esas zonas donde tú tienes que pedir un permiso para poder entrar. Porque si tú no pides un permiso y entras a esa zona puedes estar en riesgo. Entonces, este es el último punto que quería tocarte. Ahora sí te voy a mostrar la vista que tanto estabas esperando y te voy a mostrar lo que tanto estabas esperando. Así que acompáñame, vamos. Y bueno, como lo prometido es deuda, antes de finalizar este video yo voy a subirme a esa piedra que está ahí. Voy a subirme para mostrarles a ustedes la mejor vista panorámica, bueno, una de las mejores vistas panorámicas que van a ver. Entonces, a mí me gusta la adrenalina, yo soy una persona que le gusta la adrenalina, lo extremo, así que voy a subirme en esa piedra que está ahí. En este momento les comento que estoy precisamente encima de la piedra y pueden ver claramente, como pueden darse cuenta, miren, aquí estoy encima, aquí estoy yo, y hacia atrás de mí está la vista. Vuelvo a decirlo como lo dije la primera vez, tiemblan las piernas porque estar aquí parado no es fácil. Créanme que estar aquí parado grabando es una cuestión que da miedo. Sinceramente da miedo y no me da miedo decirlo. Da miedo estar aquí parado, pero bueno. Se los prometí y yo soy una persona que lo que promete lo cumple. Así que bueno, estoy aquí parado y les voy a dar una de las mejores vistas que tiene Medellín. Pero antes de eso quiero decirte que si has llegado hasta este punto de este video, por favor no olvides suscribirte y no olvides darles like y compartir, comentar este video. Quiero primero que todo agradecer y hablar con ustedes un poquitico antes de mostrarles que sinceramente, bueno, este canal apenas tiene 1 mes y medio de haberse creado y quería darle las gracias a todos ustedes porque ustedes se han suscrito al canal, han comentado, han interactuado muchísimo con el contenido que yo estoy manejando y eso para mí es algo de muchísimo valor. Tanto así que ya somos casi 400 suscriptores y estamos a punto de llegar, estamos casi a medio camino de llegar a la meta que son 1000 para poder monetizar el canal. Entonces, antes de todo quería darle las gracias a todos ustedes por suscribirse, por creer en el canal, por creer en mí y porque bueno, invitarte a que si no te has suscrito, por favor suscríbete porque vamos a estar haciendo videos de este tipo súper buenos y muy pronto vamos a estar viajando a una parte que les voy a mostrar, entonces no te lo puedes perder. Entonces no siendo más, por favor suscríbete a este canal, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para poder así monetizar el canal y para así poder seguir mejorando el contenido, comprar cámaras y muchas cosas más para mejorar todo esto. Entonces, no siendo más, te voy a dar una de las mejores vistas que vas a ver aquí en la ciudad de Medellín.